Bueno, yo soy Josefina, le damos la bienvenida a este segundo encuentro de la segunda jornada de Trabajar con las Infancias. En el día de hoy vamos a estar hablando con la psicóloga Ana Laura Jerez sobre los trabajos de cuidado de personas con discapacidad en el contexto de políticas neoliberales. Primero quería agradecerles por venir. Desde el ALDE nos parece importante poder sostener estos espacios como espacios donde repensar nuestra formación, debatir temáticas que no vemos tanto a lo largo de la carrera. Y en ese sentido, bueno, nosotros también venimos discutiendo la necesidad de cambiar el plan de estudio, que incluya una formación más integral, con prácticas planificadas, con un contenido actualizado. Y bueno, creemos que estas jornadas siempre abonan a esa discusión. El día de ayer también fue el Día de las Infancias, ¿sí? Y bueno, poder pensar también esta jornada enmarcada en esa fecha, ¿sí? Que, bueno, poder reflexionar acerca de qué son las infancias, qué es esa etapa de la vida, una etapa que por ahí se asocia con la ternura, con la inocencia, con el juego, pero bueno, entender que eso no es natural, que se necesita un contexto que abone a eso. Y que bueno, también la niñez no es siempre igual, ¿sí? Que cada momento sociohistórico tiene la suya. En ese sentido, ¿sí? ¿Cuáles son las infancias con las que nos encontramos hoy? Podemos pensar en las infancias en un mundo de la inmediatez, donde grandes cantidades de información llegan desde muy temprana edad, construyendo así sujetos hiperconectados, sumado a un país donde el gobierno constantemente ataca los derechos de las infancias, como el de tener un plato de comida, un techo, educación, juego y un trabajo para sus padres, donde la discapacidad no entra en la agenda del gobierno porque lo que prima es el individualismo y la meritocracia. En ese sentido, nuestro país cuenta con la Ley 24.901 que garantiza la atención integral de personas con discapacidad. El objetivo de esta ley es asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social. Pero como sabemos que la ley escrita no es suficiente, por sí sola no basta, se ha propuesto una emergencia en discapacidad hasta 2027. Con este proyecto se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del sistema de prestaciones básicas de atención integral. El proyecto busca garantizar el financiamiento adecuado de las personas con discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio. A su vez, plantea un fortalecimiento institucional, es decir, de los talleres protegidos y centros de día, la actualización del certificado único de discapacidad y el cumplimiento del cupo laboral, que es del 4% por persona con discapacidad en el sector público. A pesar de que el proyecto de la emergencia en discapacidad es más necesario en este contexto, el gobierno decidió vetarlo. La ANDIS, a cargo de Spagnuolo, manifestó su rechazo al proyecto y lo definió como una iniciativa regresiva que apela a un modelo de asistencialista ya superado. En el veto se destaca que la única importancia del gobierno es el equilibrio fiscal. Desde el ALDE repudiamos el veto de Milei, ya que entendemos que es de suma importancia la presencia del Estado para poder hacerle frente a los distintos modos de exclusión que sufren las personas con discapacidad, sumado a la obligación que tiene la población en las tareas de inclusión. Pero en una sociedad donde prima la individualidad, donde nuestro presidente se las ingenia para atacar a todas las minoridades, esa inclusión parece algo muy lejano. Pero entendemos que existen otros modos y que encontrarnos hoy acá todos nosotros es una señal de que, bueno, puede ser distinto. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Clary y continuando con lo que decía mi compañera, es muy importante para nosotros encontrarnos hoy, más en este contexto que es tan complejo que venimos atravesando en la universidad. Como ya saben, venimos de una semana completa de paros docentes y vamos a 2 semanas de 48 horas de paro rotativos. Esto es causa del desfinanciamiento de la educación pública por parte del gobierno de Milei, que deja los salarios de los docentes por bajo de la línea de la pobreza. Estas políticas no nos permiten cursar, rendir ni avanzar en la carrera.
Los estudiantes necesitamos que esta situación cambie y que el gobierno destine el presupuesto necesario para la educación. Hace 12 días se aprobó en diputados la Ley de Financiamiento Universitario, que consiste en que se aumente el presupuesto para funcionamiento y para salarios docentes y no docentes de acuerdo a la inflación. El año pasado esa misma ley fue vetada por el presidente, demostrando que no le importa la formación de miles de estudiantes que van a ser futuros profesionales en nuestro país. Vamos a seguir peleando por la aprobación e implementación de la ley. En este sentido, los invitamos al Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios, que se va a llevar adelante este finde en Entre Ríos, donde nos vamos a encontrar estudiantes de todo el país para debatir sobre las problemáticas que nos atraviesan, que nos interpelan hoy en día como estudiantes, y seguir organizándonos para defender la educación pública. También el 14 de septiembre vamos a estar festejando el Día de las Infancias en la plaza de acá del barrio, junto con distintas organizaciones como la Fábrica del Futuro, el Centro Cultural Oveja Negra, Ni un pibe menos por la droga y la Capilla Madre de la Esperanza. Desde el grupo de trabajo barrial nos encargamos de llevar a cabo todos los juegos de la tarde, así que los invitamos a que puedan formar parte. Por último, queremos avisarles que, como ya saben, el jueves hay paro y es la última charla de esta jornada, y vamos a realizarla en formato de clase pública para seguir defendiendo la educación pública. Se va a llevar adelante a las 16 horas, seguramente en la Plaza San Martín. Así que los y las invitamos a que se sumen y que puedan ser parte. Vamos a estar entregando los certificados ahí mismo. Y volviendo a lo que nos convoca hoy, nos acompaña Ana Laura Jerez, psicóloga, docente en la Cátedra de Psicología en el Lenguaje y el Desarrollo, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios del Trabajo, y también realiza trabajo clínico en discapacidad. Antes de darle la palabra a Laura, les recuerdo que este curso está declarado de interés académico, así que vamos a estar entregando los certificados, como ya mencioné, al finalizar la jornada. Por ende, es muy importante que puedan firmar la asistencia. Bueno, ahora sí, le damos las gracias a Laura por estar acá y sostener junto a nosotros este espacio de formación, y a todos ustedes, obviamente, por asistir. Y sin nada más que decir, le damos la palabra a Laura. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Veo caras muy jovencitas. La mayoría son estudiantes de esta facultad. ¿Hay alguien que no sea estudiante de acá, de esta facultad? ¿O alguien que haya venido por interés por fuera de la formación? Bueno, parece que no. Bien. ¿Hay alguien que esté trabajando en relación a la discapacidad, que haga acompañamientos terapéuticos? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Charlie. Muy bien, Charlie. Bueno, entonces te va a venir muy bien esta charla. Sí. Y vamos a intercambiar ahí con tu trabajo. Bueno, les voy a contar primero quién soy. Fui estudiante de esta facultad. Me formé en esta facultad en los años 90, me recibí en el 2001, en un momento muy complejo del país, y siento ahora, hace un tiempo, y sobre todo lo fui materializando armando esta charla, que estamos entrando como en un túnel que no sé a dónde nos va a llevar, porque en el 2001, que seguramente veo acá caras muy jovencitas, no habían nacido. Entonces es muy importante historizar, historizar la discapacidad, historizar los derechos, historizar nuestro lugar dentro de la universidad. Yo me formé en la universidad pública y gratuita, y estos espacios de formación son muy importantes porque siguen siendo gratuitos, y después que uno se recibe, en realidad tiene que pagar para formarse, la mayoría de las veces. Entonces es muy importante cuando las agrupaciones estudiantiles
que son militantes y estudiantes como ustedes, arman estas convocatorias, porque bueno, es un modo de acercarse a docentes, que muchos somos docentes de esta facultad, o invitados externos, que compartimos nuestra experiencia de trabajo. Yo cuando llegué a sexto año, cuando ustedes lleguen a sexto año, no sé si alguien ya está, tienen que realizar una práctica, ¿sí? Que es una residencia clínica y una educativa. Las PPS, como se llaman hoy en la actualidad en el plan de estudio. Yo cursé la carrera con el plan anterior. En el 2014 hubo un cambio de plan y escuché acá a las compañeras que bueno, sí, ahora se está trabajando sobre un nuevo cambio de plan de estudio, al cual considero importante porque de hecho ustedes hoy cursando la carrera tienen la oportunidad de tener psicología forense, que yo no tuve esa formación, porque en ese momento, en ese anterior plan de estudio, esa materia no estaba. Y ahora ustedes van a ver cuando yo despliegue la charla que todas las cuestiones que tienen que ver con lo legislativo son muy importantes para la sociedad y también regulan nuestra profesión. Entonces que hoy la carrera tenga esa materia es, bueno, importante porque en realidad después cuando salimos a ejercer la práctica trabajamos en instituciones con sujetos y lo legislativo ordena y regula que uno pueda acceder a un derecho o no acceder. Entonces, bueno, ahora va a haber un nuevo cambio de plan y bueno, ojalá se sigan sumando nuevas formaciones. Bueno, yo cuando tuve que hacer la residencia, mi residencia clínica la hice en relación a la discapacidad y trabajé en un centro de día haciendo mi residencia en el año 2000. Sí, en el 2001, en mayo del 2001 me recibo y en diciembre del 2001 hubo una situación, bueno, muy caótica a nivel socioeconómico en nuestro país, donde la discapacidad, ¿sí? Y todas las instituciones y los profesionales que trabajábamos en instituciones o que atendíamos en el área clínica privada, tuvimos muchas dificultades para seguir ejerciendo en condiciones favorables. Entonces ahora, con toda esta situación actual, como contaron recién las compañeras, todo lo que está pasando con los vetos en relación a un acceso en algunas instancias denegados a las personas que pasan por una situación de discapacidad temporaria o permanente o crónica. Eso es un acto, en realidad, muy cruel para las vidas de las personas, porque en realidad poder acceder a un derecho materializa la salud física, psíquica, habitacional, de traslado, como por ejemplo poder acceder a un transporte escolar, ¿sí? Para una persona que tiene movilidad reducida. Entonces, bueno, es muy importante también en este contexto poder historizar, porque si no parece que las cosas suceden desde antes de ayer. Y en realidad, bueno, la historia en discapacidad es bastante amplia. Yo doy clases acá en esta facultad en cuarto año, en una materia que corresponde a lo que sería el departamento de las biológicas. Vieron que cuando ustedes llegaron a la facultad, bueno, no sé si algunos pensaron que solo acá se estudiaba psicoanálisis. No, no es así. Estudiamos las neuronas, estudiamos el sistema nervioso central, que es la materialidad de las tres funciones cerebrales superiores que nos habilitan a poder movernos, pensar, hablar y controlar nuestras sensaciones, o sea, las noxias, las praxias y el lenguaje. Entonces, bueno, yo doy clases de eso, de todo lo que tiene que ver con
la neurología en cómo se adquiere el lenguaje y después ese lenguaje, habla o voz, como a veces puede tener distintas dificultades. O sea, después en el segundo cuatrimestre damos las patologías del lenguaje, del habla y de la voz. Bueno, ese es mi recorrido por la facultad a nivel, digamos, de dar clases en cuarto año. Así que bueno, cuando lleguen a cuarto, o si alguien ya está cerquita, los espero en la comisión. Bien, ¿cómo organicé la clase? Yo antes le dije que era muy importante historizar, ¿sí? Porque si nos vamos olvidando de la historia, hay políticas neoliberales que a veces nos arrasan, ¿sí? Entonces a veces es muy importante poder pensar hacia atrás qué sucedió con determinadas leyes o determinadas situaciones sociales. Entonces dividí la clase para poder pensar cuáles son los paradigmas en términos generales al respecto de la discapacidad, ¿sí? Un paradigma son modelos e ideas, ¿sí?, que tienen determinado tiempo y que tienen que ver con las prácticas que se llevan adelante, ¿no?, a nivel académico, a nivel profesional. Dentro de esos, yo tomé los 3 paradigmas, los más importantes, por supuesto. Cada paradigma va teniendo distintos modelos teóricos. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes van avanzando en la carrera y si bien en nuestra facultad se estudia mucho psicoanálisis, ese es un modelo teórico. Después hay otros también, ¿sí? Entonces, cada paradigma en cada contexto sociopolítico, económico, van surgiendo modelos teóricos, ¿sí? O sea, está la teoría cognitiva, está la Gestalt, está, digamos, el psicoanálisis, lo que en su momento, bueno, ustedes ya habrán estudiado en primer año todo lo que tuvo que ver con el conductismo, ¿sí? Son teorías que en realidad tienen que tener un fundamento científico. Pero bueno, a veces hay que estar atentos también a la ciencia. La ciencia, según el paradigma a que responde, y hay que ser crítico con eso. Después pensé también en hacer un recorrido en relación a lo legislativo. Y ahí pongo, una correcta aplicación de las leyes regula y alivia la vida de las personas con discapacidad, ¿sí? Pero una correcta aplicación. Eso es importante. Y las leyes, digamos, son las que van a dar fundamento a lo que implica acceder a uno de los derechos, que es el Certificado Único de Discapacidad, el CUD. Yo voy a hacer circular, ahora voy a pasar este volante para que ustedes lo puedan ver, porque cualquier persona que esté pasando por una situación de discapacidad tiene la posibilidad de tramitar el certificado único para poder acceder a derechos, a servicios de salud. ¿Qué es el certificado de discapacidad? El certificado único de discapacidad es un documento que acredita plenamente la discapacidad en todo el territorio nacional, en cualquier circunstancia en que sea necesaria invocarla. Tiene igual valor que el documento nacional de identidad, por lo que ante su pérdida debe efectuarse la denuncia inmediatamente. Bien, acá habla de los derechos, dónde se tramita, ¿sí? Lo pueden pasar. Bien. En relación a las leyes, yo voy a tomar, ¿sí?, la organización social del cuidado, ¿sí?, y un concepto que a mi criterio es muy importante. Mi otra formación, aparte de trabajar en discapacidad, también tiene que ver con la perspectiva de género. Yo hice una maestría, ¿sí?, en la Universidad Nacional de Rosario también, en la Facultad de Humanidades y Artes, y en este momento estoy desarrollando la escritura de mi tesis y la investigación. Les voy a leer el título de la tesis, es un poco largo.
se llama, tengo que poner los anteojos, Aportes feministas al debate sobre el trabajo reproductivo y tareas de cuidados de personas con discapacidad en configuraciones familiares actuales. Es largo. Pero bueno, no podía dejar de nombrar los debates feministas, porque hoy, cuando en realidad hablamos de la teorización de la organización social del cuidado, esa teoría parte en relación a muchas mujeres feministas de distintas disciplinas, ¿sí? Por ejemplo, desde las ciencias económicas, abogadas, psicoanalistas, psicólogas, médicas, ¿sí? Que pensando el lugar de la mujer y pensando esa cuestión que ha sido natural de la feminización en relación al cuidado, ¿sí? Empezaron a plantear y a cuestionar justamente a la economía. ¿Por qué el trabajo reproductivo, el trabajo doméstico, no se contaba en su momento como un trabajo? Porque uno piensa el trabajo como ese trabajo rentado, asalariado, y en realidad el trabajo de cuidados es un trabajo que lleva tiempo, que uno pone el cuerpo, que pone las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir del planteo de la economía feminista, ¿sí? O sea, a través de mujeres economistas que empezaron a pensar esta cuestión de ese trabajo no pago. Que bueno, que en la ola feminista, por supuesto, de hace unos años, se puso como más en jerarquías, en poder pensar, pero es algo que se viene investigando ya hace muchos años y en muchos países, y en la Argentina tenemos representantes investigadoras del CONICET, ¿sí? Muy importantes, que trabajan sobre esto. El país en Latinoamérica que ha avanzado a niveles legislativos es Uruguay. Uruguay tiene una teorización e incluso ha llevado un proyecto a nación, ¿sí? En relación a poder pensar los cuidados en relación a este concepto que es el diamante del cuidado. Bueno, vamos a empezar primero por los paradigmas, ¿sí? Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me van preguntando. Hay 3 paradigmas, ¿sí? Que han marcado las cuestiones que tienen que ver con la discapacidad. El primer paradigma que traje para nombrar es el modelo de la prescindencia, el llamado en realidad paradigma eugenésico. Ahí, en realidad, ustedes ven que dice una foto que saqué de las redes: eugenesia, su origen y desarrollo. El origen es de 1883. Imagínense cuántos años. Y al lado, guión presente. En ese paradigma, en realidad, uno de los precursores del paradigma era el primo de Darwin. ¿Sí? Bueno, alguien de la ciencia, ¿sí?, que pretendía que el individuo, sujeto, para nosotros que estudiamos psicoanálisis, nosotras, evolucionara la especie, que el éxito de ese sujeto o ese individuo tenía que ver con cuestiones genéticas. Entonces, lo que perseguía ese paradigma era la perfección de la especie. Entonces, ¿qué sería la perfección? ¿Sí? Nos tendríamos que preguntar eso primero. El paradigma eugenésico, el problema reside en la evolución de la especie. Para ellos era un problema que la especie no sea evolucionada. Entonces, cuando alguien nacía, un individuo nacía
con alguna característica fisiológica, física, o bueno, yo ahora voy a decir subjetiva, en ese momento no se decía subjetiva, ¿no? Había exclusión, ocultamiento, esa persona se volvía objeto de asistencia, objeto de caridad, ese niño eterno, y se lo pensaba en relación a lo social, correrlo, eliminarlo del ámbito social. Ese era el paradigma de la eugenesia. Se lo escondía prácticamente a ese sujeto. O sea que estamos hablando de una época de marginación de esa persona, ¿sí? Y ahí, mientras lo hacía, me puse a dudar. ¿Será el presente? Galton es el que define, ese señor que está ahí. Galton cree que la eugenesia podría controlar la evolución y el desarrollo humano. En sus escritos argumentó que los rasgos abstractos sociales, como la inteligencia, eran el resultado de la herencia. En su libro afirmó sobre las razas superiores. ¿Cómo las razas superiores podrían alcanzar el éxito? Los escritores de Galton se reprimen prejuicios sobre la raza, la clase, el género y el poder abrumador de la herencia. O sea que ese paradigma que pensaba, ¿sí?, en relación a una situación, ¿sí?, de un individuo, si ese individuo no era perfecto según la evolución de la especie, era excluido de la sociedad. Ese es el primer paradigma que podemos pensar en relación a poder historizar. Después tenemos el otro modelo, que es el modelo médico, ¿sí? No voy a decir dónde aparece la ciencia, porque bueno, Galton también venía de la ciencia, por eso hay que ser muy crítico cuando a veces la ciencia dice que investiga a favor de, bueno, ¿para qué investiga y cuáles son los objetivos? En el modelo médico ya se empieza a hablar, ¿sí? Estamos acá nombrando a la medicina, y este modelo presenta la problemática en relación a la persona. El modelo biopsicosocial. Ustedes ahí ven el 2001 al lado, pero no es del 2001 en realidad. El modelo médico, el modelo biopsicosocial es el que reemplaza al modelo médico hegemónico, ¿sí? Y estamos hablando de 1977, casi 100 años después de ese modelo, ¿sí?, de la eugenesia, donde perseguía esa raza perfecta, aria. No sé si les recuerda a alguien, ¿no? El modelo biopsicosocial, ¿sí? ¿Ahí por qué dice CIF? Porque es el manual de clasificaciones, ¿sí? Acá lo tengo. Manual de clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. O sea que ya acá este modelo está hablando de discapacidad, pero también habla de salud, no habla de la eliminación del sujeto, ¿sí? ¿Por qué ahí dice Junta Evaluadora? Porque en realidad este manual, ¿sí?, es el que actualmente se utiliza en la Junta Evaluadora de Discapacidad, o sea, en calle 9 de Julio al 300, donde cualquier ciudadano o ciudadana se acerca y tramita su certificado, ¿sí? Porque hay manuales de clasificación, ¿sí? Estamos hablando de un modelo lo biológico, lo psicológico y lo social
van a ser los 3 pilares importantes para poder evaluar, ¿sí? Porque uno en realidad tiene que ir a una junta evaluadora para poder acceder a este documento, que es un derecho, ¿sí? Para poder obtener mejor salud. Entonces acá en este modelo biopsicosocial se consideran no solo las cuestiones biológicas, esto que yo antes nombraba, bueno, praxias, noxias y lenguaje, que son las 3 funciones cerebrales superiores, sino que también se tiene en cuenta ese recorrido psicológico, emocional, conductual y social de ese sujeto, de ese niño, de ese adolescente o de ese adulto. Porque ¿qué pasa también en relación al tema de la discapacidad? Uno puede nacer con las 3 funciones psicológicas superiores en condiciones favorables, pero uno puede adquirir una discapacidad en cualquier momento de la vida. Entonces, bueno, por eso a veces hay situaciones de discapacidad que son temporales, otras son permanentes, otras son crónicas y algunas otras son irreversibles. Por ejemplo, el síndrome de Down, ¿sí? O sea, es un diagnóstico que en realidad no se va a revertir. Sí. Yo sé del certificado, Sí. en Puerto o en San Lorenzo. Sí. He visto que han hecho en la Junta a una persona con síndrome de Down, le han dado el certificado, pero con un límite. O sea, a 10 años lo tiene que volver a hacer. Exacto. Yo te voy a contar algo. Antes los hacían ir cada 4 años, que era tremendo. Porque para una familia que acompaña a un hijo, una hija o a un familiar con una discapacidad crónica e irreversible, en realidad acceder al certificado implica llevar un montón de papeles. Que está bien llevar los papeles, yo no estoy criticando eso. La crítica es que al ser irreversible, a los 10 años no va a cambiar. Imagínense, antes era 4, después lo cambiaron a 10, pero bueno, cada 10 años esa persona se tiene que presentar para que le renueven el certificado. Que uno también lo podría pensar en función de que en los 10 años de la evolución y el desarrollo de esa persona, quizás pueda necesitar o un transporte o un acompañante terapéutico. Entonces, bueno, por eso también es la renovación. Pero uno en realidad, si necesita de ese servicio, de esa prestación, puede ir antes de los 10 años. No necesariamente tiene que esperar ese tiempo. Bien, bueno, este modelo biopsicosocial en realidad está pensado en relación, y el foco lo tiene en la rehabilitación, ¿sí? Cuando uno pierde una función, por ejemplo, si es motriz, ¿sí? Tiene una movilidad reducida. Si es sensorial, puede, digamos, no sé, paulatinamente perder la vista o la audición, por ejemplo. Entonces, acá el centro de este paradigma es la rehabilitación, ¿sí? Que en realidad en algún momento ha recibido muchas críticas el modelo rehabilitante, pero no es lo mismo rehabilitar una función que excluir a un sujeto, como el paradigma anterior, donde se lo ocultaba y no había un acceso a servicios de salud ni a servicios de educación, ¿sí? Entonces, este paradigma avanza en poder pensar lo social. Bueno, un niño o niña que nace con una dificultad neurológica, ¿tiene derechos a ir al colegio? Sí, por supuesto que los tiene. Sea escuela especial, tenga una integración compartida, tenga una maestra integradora, sí los tiene. Bueno, a partir del avance de los paradigmas, esto fue posible porque se pensaba lo social en relación a ese sujeto, ¿sí? Entonces ahí lo que se tiene en cuenta es lo biológico, que es muy importante, lo social,
si va a trabajar, a dónde va a trabajar, su vida familiar, su educación, su nivel socioeconómico, y lo psicológico. Y ahí, por supuesto, lo psicológico está más referenciado a todo lo que nosotros venimos estudiando más fuertemente en esta facultad. Ansiedad, estrés, depresión, bueno, catastrofismo, catástrofes. Hubo una catástrofe hace 5 años. ¿Cuál fue? 4 y medio, 5. Muy bien, la pandemia, donde todos nos tuvimos que quedar en nuestras casas, ¿sí? Por una cuarentena. Nuestro trabajo se vio muy afectado, por supuesto la educación, ¿sí? Los niños y niñas se tuvieron que quedar en casa, los adolescentes también, padres y madres también en algunos momentos, y las personas que transitaban una situación de discapacidad perdieron sus lugares sociales, todos y todas, pero cuando hay una situación de discapacidad, ese salir afuera que te permite interactuar con un otro es muy, muy importante. Entonces las situaciones de los centros de día se vio muy afectada con la pandemia. El otro paradigma, el tercer paradigma, es el del modelo social. Acá la problemática cambia. Vieron que el primero excluía y rechazaba y escondía a la persona con discapacidad. El segundo paradigma dice, bueno, no, este sujeto, este individuo tiene que ser educado, tiene que tener salud, tiene que tener trabajo, ¿sí? Entonces, para eso, si pasa por una situación de discapacidad, se tiene que rehabilitar, tiene que salir a la sociedad. El modelo social, en realidad, está ligada a la convención, ¿sí? Yo ahí pongo el modelo social, en realidad, acá tenemos un concepto, ¿sí? De 1998. 1998, fines de los 90, ¿sí? Después yo ahí pongo Convención 2006. Y esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque el modelo social, en realidad, terminó siendo una convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad. O sea, que el tercer paradigma a lo que nos invita es a poder pensar la discapacidad en términos de derechos humanos. O sea, fuimos avanzando con los paradigmas, ¿no? O sea, cada vez más. ¿Ustedes saben? ¿Hay alguien acá que sabe cuál fue el único país? A ver, vamos un poco antes. Cuando hay una convención internacional, ¿sí? Eso significa que muchas personas que trabajan sobre esa temática se juntan, ¿sí? Y se hacen charlas, se hacen debates, se hacen conferencias. La ONU es una de las organizaciones por excelencia que reúne estos encuentros y estas convenciones. ¿Ustedes saben cuál fue el único país que no adhirió a la Convención de las Personas con Discapacidad? Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Si lo quieren pasar, ¿alguien sabe? Estados Unidos. Sí, piénselo, es así. No se ha equivocado con su pensamiento. Me lo imaginaba. No tenía, pero sospechaba desde un principio. Bueno, ese fue el único país que no adhirió. Argentina, nuestro país, adhirió. La convención fue en el 2006, ¿sí? Y de la convención sale ese cuadernillo, por supuesto, donde hay leyes que regulan no solamente los servicios de salud, educativos y laborales de las personas con discapacidad, sino que también regula nuestras profesiones y regula las instituciones que trabajan para
las personas con discapacidad, ¿sí? Ahora después puedo hacer algunos comentarios y dar algunos ejemplos al respecto. O sea que es muy importante una convención internacional. Y cuando un país adhiere a una convención internacional, esos artículos, esas leyes se igualan a la Constitución Nacional. O sea que en este momento y en este presente, donde el Estado está vulnerando un montón de situaciones que tienen que ver con las prácticas y el ejercicio y el acceso de los derechos de las personas con discapacidad, ese Estado está faltando a una convención internacional. En tanto y en cuanto tu país adhiere y firma esa convención, aunque no haya sido escrita en tu país, forma parte y es igualitaria a la Constitución Nacional. Por eso las leyes son tan importantes y nosotros y nosotras como profesionales, cuando ustedes hagan sus prácticas, es sumamente importante que ustedes se formen en las cuestiones legislativas, no porque vayan a ser abogados, sino porque justamente las leyes regulan el acceso a la salud y a la educación. Entonces yo las tengo que saber. Por eso les estoy diciendo lo importante que es que ustedes tengan psicología forense. Algo que, yo me formé afuera en relación a las cuestiones legislativas. Bueno, ¿cuál es el propósito en realidad? Vieron que acá el modelo social, lo que dice la convención y este modelo, es que el problema es el entorno. Se desplazó. En el paradigma eugenésico, el problema era el individuo, directamente había que borrarlo si no era normal. En el otro, el problema estaba en relación a la persona. En realidad en el anterior más a la cuestión genética y la herencia, ¿no? La herencia tenía que ser perfecta y el sujeto, el individuo tenía que ser perfecto. En el segundo paradigma, si no era tan perfecto y había alguna situación no esperable, había que rehabilitarlo. Bueno, lo habilitamos a que se rehabilite y se armaron leyes para eso. Acá la convención, ¿sí?, que tiene categoría de ley en nuestro país, dice, el problema está en el entorno. Y miren si no está en el entorno en este momento, que el mismo presidente de la nación está vetando una ley que tiene carácter internacional. Pero bueno, por eso es muy importante formarse, por eso es tan importante poder pensar en cuál fue la historia, ¿sí? Este libro es de la cátedra donde yo trabajo, en esta facultad, ¿sí?, que habla del lenguaje, del habla y de la voz. Yo escribí un escrito, ¿sí?, un artículo, que se llama Formar e informar en la clínica de la discapacidad. Hice un recorrido histórico en relación a las leyes. ¿Saben quién fue el primero? Les voy a leer el primero nomás porque es muy largo. Que se dedicó a que haya una ley en la Argentina en relación a la discapacidad. Alguien muy importante en la educación. Y fue en 1860. O sea que nuestro país, desde 1860, tiene la primer ley dirigida a las personas con discapacidad. En 1860, Domingo Faustino Sarmiento hacía referencia sobre la enseñanza del sistema braille, método de lectura y escritura para personas ciegas con puntos de relieve. Entonces, que hoy nos digan que las leyes que tienen que ver al respecto de la discapacidad estén corriendo peligro es muy grave.
La coexistencia de los modelos hoy está. O sea, de estos tres paradigmas que yo les hablaba, los que coexisten en la actualidad en realidad son el modelo médico biopsicosocial y el modelo social que tiene que ver con la convención. ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, una persona que adquiere o nace con una discapacidad, en realidad tiene que tener asistencia médica, neurológica, psicológica o del orden de la salud mental, ¿sí? Entonces, la rehabilitación también es muy importante. Y hoy los modelos coexisten, ¿sí? Por suerte no coexiste, creo yo, el eugenésico. Pero cuando yo busqué en internet decía 1800 y pico y al lado decía presente, que eso me alarmó. Bueno, ¿cómo nombrar a las personas con discapacidad? Que es algo que yo vengo escuchando, porque bueno, ahora vieron las redes, los noticieros están hablando de este tema, porque es un tema que nos preocupa a todos y todas, al menos quienes trabajamos con familias y con personas con discapacidad estamos muy preocupados. ¿Cómo nombrarlas? Ahí hay distintos modos que son los no correspondientes. Se nombra personas con discapacidad. Cuando yo cursaba la maestría, ustedes deben de saber que acá en la Argentina se hace el encuentro de mujeres una vez al año, ¿sí? Entonces presenté un trabajo en una de las materias que se llamaba Movimientos Sociales e hice una investigación teórica de cómo fue nombrándose y cuándo apareció en el Encuentro Nacional de Mujeres los talleres de personas con discapacidad o que se hablaba del tema. Me asombré en los modos en que en algún momento se lo nombró. Bueno, después también, ¿no? El feminismo y los movimientos sociales fueron evolucionando y hoy correctamente se nombra personas con discapacidad. De hecho, yo tengo una crítica a un texto que damos en nuestra cátedra, lo digo todos los años, un texto de Joanet que habla sobre la discapacidad en relación al habla, al lenguaje de las personas adultas, que el título del libro se llama El afásico. Es como si hubiera un libro que se llamara El tartamudo. O sea, donde en realidad, en este contexto donde el lenguaje está tan banalizado desde algunos lugares y sectores de poder, es muy importante el lenguaje. Nosotros trabajamos con el lenguaje, trabajamos con las representaciones sociales, ¿sí? En todo caso, ese libro se tendría que haber llamado La persona con afasia. O hablemos de afasia. El afásico, ¿sí? Bueno, no, eso no va más. Bueno, entonces el lenguaje es importante porque materializa una representación social de esa persona, de ese sujeto. Formas de nombrar incorrectas. Personas con necesidades especiales, personas con capacidades diferentes, personas discapacitadas, personas con diversidad funcional, discapacitados. Ese discapacitados y discapacitadas en muchos noticieros todo el tiempo lo escucho, todo el tiempo, y yo digo, bueno, a ver, hay que formar al periodismo, porque acá hay una convención que nos rige y se dice personas con discapacidad. El con no es menor, porque yo soy persona y puedo adquirir una discapacidad, pero la discapacidad es algo que es una situación e incluso esa discapacidad se puede revertir. Entonces yo no soy el afásico, yo soy Pedro, trabajo en tal lugar, tengo una familia y aparte a veces tengo dificultades con el lenguaje. Bueno, entonces, personas con discapacidad incluyen, esto es producto de la convención, ¿no? Por supuesto. Incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. O sea, lo que está enunciando la Convención es que las barreras son sociales y pueden ser políticas, económicas, de la infraestructura edilicia. Acá se cambió el edificio. Cuando yo antes venía, no había rampa. Entonces, la barrera muchas veces la pone la sociedad, ¿sí? La materializa la sociedad. Entonces, bueno, esto es lo que plantea el modelo social. Antes yo llevaba una facturación de una paciente que tenía a una prepaga que está en calle Oroño y Córdoba. Entonces uno entraba, se abrían las puertas solas, todo brillaba, no volaba una pelusa, bueno, ¿no? Como son todas las prepagas. Entonces, había un de esos tótem que hay donde uno tenía que apretar según el trámite que viene a hacer. Entonces, bueno, cuando uno se tenía que anunciar para que te salga el papelito impreso y después te llamen, yo primero tenía que apretar prestadora, porque era una prestadora, era alguien que llevaba la facturación de mi paciente. Después de prestadora te salía en qué área. Bueno, yo iba al área de discapacidad. ¿Y qué decía el tótem? Capacidades diferentes. Y yo dije, no. Y bueno, nada, hasta que un día agarré y hablé con alguien y le dije que eso era erróneo, que ese concepto, primero que no era un concepto, segundo que ellos estaban prestando un servicio de salud y que lo sacaran, porque eso no está científicamente avalado, esa materialidad del lenguaje. Bueno. Discapacidad como producción social, ¿sí? O sea, lo que corresponde al tercer paradigma. ¿Qué tenemos? No existe como tal antes de una enunciación de un diagnóstico médico. ¿Por qué? Porque en realidad una persona tiene que tener un diagnóstico, ¿sí? A partir de ese diagnóstico, ¿sí? Ese diagnóstico es médico y puede representar o no una discapacidad. Una cosa es la ley de discapacidad, ustedes me imagino que ya lo saben, otra cosa es la ley de salud mental, ¿sí? Bien, entonces, encarna en sujetos singulares, sujeto en su contexto, porque eso es lo que plantea la Convención. El lema que había en ese momento, a fines de los 90 y principios del 2000, de la Convención Internacional, era nada de nosotros sin nosotros. Ese era el lema de la Convención. ¿Por qué? Porque en realidad cuando se llega a una convención hay muchas organizaciones sociales, mucha militancia, como fue, y eso seguro que si ustedes lo vivieron, cuando fue la declaración y la ley, por supuesto, en el 2010 de matrimonio igualitario o en el 2012 de la identidad de género, ¿sí? La militancia, el sujeto es el que llega hasta esos lugares porque lucha y porque dice yo necesito tal cosa y no va a venir un equipo médico hegemónico a decirme lo que yo necesito. Entonces la convención también es el resultado de una militancia de la persona con discapacidad, porque dejó de estar escondida desde aquel paradigma eugenésico, ¿sí? Después hubo un sector de la sociedad, en el otro paradigma, médico, más el hegemónico, que dijo, vos necesitas tal cosa. Y en este modelo social, no, voy a decir yo, que tengo la discapacidad, ¿qué es lo que necesito? ¿Sí? Bien, entonces el contexto es muy importante. Estoy pasando todos los anuncios de la cátedra. Tenemos otro libro
Y acá voy a sugerir, hay un psicólogo que trabaja acá en nuestra facultad y que da clases, Javier Kellman, que trabaja también en el Hospital Provincial de nuestra ciudad, y él escribió este artículo que se llama Iruya, Rosario y las huellas de Manoní. Maud Manoní es una autora que nosotros leemos en nuestra materia, en la cátedra, y él ahí cuenta la historia, la experiencia que una vez tuvo cuando viajó al norte de la Argentina y se le acerca una niña y esa niña no producía bien el habla. La niña se acerca, se queda ahí cerca, jugando, pero tenía muchas dificultades. En un momento se acerca la mamá de la niña y le cuenta que la nena era hipoacúsica. Pero también le cuenta que la nena no podía hacer el tratamiento, que no iba a una escuela especial, que no había podido acceder al certificado de discapacidad, que no tenía audífono, o sea que no había accedido a los derechos que marca la Convención de nuestro país. Entonces el contexto nos determina, porque acá vamos hasta calle 9 de Julio, vamos al provincial, vamos a un centro de salud, vamos a un servicio privado y podemos acceder a todos estos derechos. Entonces, eso también es importante pensarlo. Él acá cuenta esta historia y esta diferencia entre los contextos socioeconómicos, cuando en realidad hay una posibilidad de acceso al derecho. Por eso yo abrí la clase diciendo de la aplicación correcta de las leyes. Bueno, es dinámica la historia. Hablemos del devenir de los paradigmas. Yo nombré los 3 paradigmas y hoy se supone que estamos en la intersección entre el paradigma rehabilitador y el social. Pero para eso se tiene que materializar, no vetar. Es una categoría dentro de un sistema de clasificación, sí, es verdad, por eso la Junta Evaluadora usa ese manual que fui pasando. Propone una normalidad única como parámetro en el marco de relaciones de asimetría y desigualdad. Ideología de la normalidad. Y ahí no sé, creo que me olvidé el libro, sí, me lo olvidé. Y puse la UNER, Universidad. ¿Hay alguien de Entre Ríos acá? Muy bien, ya está. Bueno, acá la tenemos a la diosa. María Alfonsina Angelino, trabajadora social, investigadora del CONICET. Nombro todas estas instituciones que son sumamente importantes y que hoy están siendo defenestradas. Investigadora, trabajadora social, yo la descubrí su libro, Mujeres intensamente habitadas, ética del cuidado y discapacidad. Fue la primera escritura. A ver, yo tuve toda mi formación en discapacidad y mi práctica, después de posgrado me fui a hacer una maestría a otra facultad sobre perspectiva de género, ¿sí? Entonces, ¿qué quería yo? Encontrar esa unión entre la discapacidad y la perspectiva de género. No la encontraba hasta que encontré a la entrerriana trabajadora social que tiene este libro que es maravilloso, lo recomiendo porque es realmente un lujo la investigación que hizo. Traje acá algunos ejemplos donde ella hace su trabajo de doctorado, ¿sí? A partir de unir la práctica de la discapacidad y la perspectiva de género. Sí, por supuesto. Te lo paso, pásaselo. Está en las redes, lo pueden bajar o lo pueden comprar. Pasemos al que sigue. Bueno, ahora la parte legislativa. Uy, ya la hora. Bien, hay leyes, ¿sí? Leyes que son nacionales y leyes que son provinciales y la convención. Está, por un lado, la ley 22.431 que forma parte de los años 80. Fíjense ustedes, 1980.
1981, no estábamos todavía en democracia, ¿sí? Pero ya ahí en ese momento había una ley que regulaba, ¿sí? Que regulaba todas las cuestiones que tenían que ver con el sistema de protección integral de los discapacitados. Ojo con el lenguaje, pero estábamos en los 80, pero bueno, se decía los discapacitados, no estábamos en el marco de la convención. Es esta la primera, una de las primeras leyes más completas, ¿sí? Porque después Sarmiento también ya se había ocupado en el 1800. Bien, esto fue principios de los 80, y acá se empieza a ver en esta ley el tema del concepto y la clasificación, ¿sí? Cómo se conceptualizó a la persona con discapacidad. Y entonces habla de la seguridad social, así como de concederle franquicias y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la desventaja de la discapacidad que le provoca y que le dé oportunidades. Bueno, y habla del esfuerzo, de desempeñarse en comunidad, del rol equivalente al que ejercen las personas normales. Bueno, acá encontramos otra crítica. Siempre es importante, por más que haya una ley, ser crítico con lo que se escribe sobre esa ley, ¿sí? Porque acá todavía estamos en esta postura de la ideología de la normalidad, principio de los 80, ¿sí? Yo antes nombraba a la gente de Entre Ríos porque aparte de Angelino hay todo un grupo de trabajadores sociales, psicólogos, que trabajan toda la cuestión de la ideología de la normalidad en Entre Ríos, que bueno, que es un grupo también muy bueno. Bueno, la normalidad es definida como un criterio moral, un prototipo del individuo deseable. Se desea que el sujeto sea normal. Entonces hay que hacer una crítica a esa ideología de la normalidad. ¿Qué es ser normal? A los efectos de esa ley se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada físico-mental que en relación a su edad y su medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional y laboral. Digamos, bueno, esta ley ya marcaba, si ese niño tiene discapacidad, tiene que ir a la escuela. Si este niño o esta persona, este joven, tiene una discapacidad, tiene que trabajar. Bueno, se fue evolucionando, pero se nombraba el discapacitado. Rol y responsabilidad del Estado. Yo traje un video que ahora después vamos a pasar, pero voy marcando algunas cuestiones, como por ejemplo, cuál es el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿sí? Dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Ahora vamos a ver el video y vamos a ver el director de la Agencia de Discapacidad qué dijo al respecto de cuando una persona tiene una discapacidad y qué le pasa a esa familia según su criterio, que no es el que yo pienso. Entonces, la Secretaría General de la Nación, por supuesto, certificará en cada caso la existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las posibilidades de rehabilitación del efecto, e incluirá, teniendo en cuenta la personalidad, los antecedentes del afectado, qué tipo de actividad laboral o profesional debe desempeñar. Bien, entonces esa agencia es la que regula el acceso al certificado. ¿Bien? Bueno, y acá yo hice como acá estamos hablando de otra ley. Son 3 leyes. Esta, la 22.000, la 24.000 y la convención. Esta fue un poquito más avanzada, ¿sí? Y estamos hablando de fines de los 90.
la 24.901, que es la que más se nombra. Sistema de prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. Fuimos avanzando en el lenguaje, ¿sí? Bueno, espero no retrocedamos. Entonces, yo acá hice como una copia de lo que implica el certificado de discapacidad. Así que bueno, por supuesto ahí en ese punto, desde nuestro trabajo, tenemos mucho que ver, por supuesto, porque cuando atendemos a una persona con discapacidad, esta es la planilla de evaluación. Y esa planilla de evaluación, que ahora se las voy a pasar para que la vean, tiene que ver con, primero, un diagnóstico, ¿sí? Y después pregunta determinadas cuestiones, ¿sí? En relación a las interacciones y relaciones interpersonales y vinculares, el cuidado de la propia salud y después la escolaridad, lo laboral, si toma medicación, si no toma. Y después dice plan terapéutico, psicoterapéutico, modalidad, dispositivo, frecuencia, si hay fármacos, si los hay, si no los hay, las dosis. En lo psicoterapéutico se supone que uno en ese cuadradito tiene que hablar de una persona que tiene una vida y que ese cuadradito no nos alcanza, de más está decirlo. Estudios complementarios necesarios para elaborar el diagnóstico y nos ponen 5 renglones. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahí uno como psicólogo y psicóloga? Hacer un informe de 3 o 4 hojas contando la vida de esa persona. No solamente lo que está ligado al cuadro clínico, al diagnóstico. Va a la escuela, no va a la escuela, vive cerca de la escuela, necesita transporte, no necesita, necesita acompañante terapéutico, no lo necesita. ¿Por qué? Todo eso se relata. Hay un autor que yo siempre nombro que se llama Oliver Sacks, que él dice, más allá del qué, del paciente hay que hacer una narrativa del quién. ¿Quién es? Del diagnóstico médico neurológico se va a encargar el médico. Psicólogos y psicólogas nos encargamos de esa vida de relación, de esa conducta, de esas emociones, de ese cuerpo, de ese situar del sujeto. Entonces el diagnóstico va a estar y es necesario, pero tenemos que poder dar cuenta de la vida de esa persona, qué es lo que necesita, narrar esa historia, en tanto y en cuanto ahí será sujeto, si no es el afásico, como aquel libro, ¿no? Al cual critico el título. Después el libro es muy interesante, pero el título... Bueno, entonces, el certificado en relación a la discapacidad, ven, tiene estructuras corporales y hay un montón de numeritos. ¿Esos numeritos de dónde salen? ¿Me cuenta algo de la historia de la persona? No. Esos numeritos salen del CIF, de ese manual de clasificación internacional que pasé y que está dando vuelta, o del CIE-10. Esa parte es la diagnóstica de clasificación. Después hay otra que es orientación prestacional. Y es ahí donde está nuestra función profesional, donde yo tengo que dar cuenta cuál es la orientación para que esos objetivos se cumplan. Porque si esa persona vive muy lejos, ese niño o ese adolescente, muy lejos del centro de día, y yo eso no lo cuento, no lo explico, no lo narro, la Junta Evaluadora no conoce a la persona porque la ve 15 minutos, si es que llega a los 15 minutos. Entonces esos informes tienen que ser completos. ¿Para qué? Para que cuando diga transporte escolar, ahí me ponga un sí. Cuando dice acompañante, me ponga un sí. Porque ese niño o niña necesita ir a la terapia y su mamá y su papá están en horas laborales y no lo pueden llevar y necesita el acompañante que lo lleve. Pero eso es narrar la historia de un sujeto, no es diagnosticar.
Para el diagnóstico está el neurólogo, está el psiquiatra y está muy bien que sea así. Bueno, después por supuesto tiene una validez, como ya dijimos, ¿sí? Y bueno, una fecha de emisión. Y la fecha de emisión se cuenta hasta la validez y después se tiene que renovar. Entonces ahí tenemos las leyes que regulan los servicios de salud y puse a las profesiones. ¿Por qué a las profesiones? Nosotros ahora quienes atendemos a personas con discapacidad y a sus familias, y hacemos un trabajo porque vamos a las escuelas, porque vamos al centro de día, porque hablamos con el neurólogo y esa charla nos lleva 1 hora, es trabajo, ¿sí? Esa regulación de cuánto se cobra una sesión de las personas que trabajamos con discapacidad está regulada por la ley. No es que yo facturo a fin de mes y cobro lo que yo quiero. Por más que el colegio de psicólogos y psicólogas me diga que, pues bueno, también tenemos un colegio, etcétera, etcétera, que también regula nuestra profesión, que hoy el arancel del colegio es 28.000 pesos la sesión. Hay psicoanalistas que cobran más que eso porque regulan y consideran que su trabajo vale más y está bien, pero cuando trabajamos con discapacidad hay un honorario y un arancel que sale de la consecuencia de estas leyes. Yo tengo que cobrar, ahora no me estoy acordando el número fijo, pero es 12.000 seguro, 12.760 con 42 centavos. Y tengo que poner los 42 centavos en la factura, si no me la rebotan y me la mandan otra vez y entonces cobro de acá a 10 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Ese arancel sale como consecuencia de un nomenclador que es nacional. Y ese arancel no se mueve hace más de 15 meses. Entonces, la ley también regula nuestro trabajo, no solamente la prestación de servicios de esas personas que necesitan el servicio de rehabilitación o el centro de día o el transporte o ir a natación o a kinesiología, ¿sí? Yo no puedo cobrar más, no corresponde, no es ético, no lo hago y tampoco voy a dejar de atender si una persona pierde su obra social porque a su papá o a su mamá la echaron del trabajo, porque esa es otra cosa también. Quien accede a un certificado de discapacidad y accede a que esos servicios sean privados es porque su familia tiene un trabajo formal y tiene una obra social a la cual puede acceder. Entonces eso también es importante. Y después hay diferencia entre esas obras sociales que son prepagas y las obras sociales que son del sindicato. Quienes militamos sabemos muy bien de la diferencia. No fue en el 2001 era, o un poco después, cuando hubo otra crisis, porque bueno, cada tanto hay crisis en este país, ¿no? Pero volvemos a votar al neoliberalismo, bueno, no sé, pero se vota y después se materializan las vidas de las personas. En esa época que hubo mucha crisis también con la discapacidad, la UON, que es un sindicato fuerte, ¿sí?, de nuestro país, tenía un atraso de 8 meses que no nos pagaban. Y uno paga una matrícula, paga un colegio de psicólogos, paga el consultorio, paga un montón de cosas para sostener la profesión. Y nos citaron a todas las personas que trabajábamos con discapacidad para decirnos que no nos iban a pagar. No sé cuántos meses faltaban porque bueno, ¿qué pasa? Quiero explicar esto también, que es muy importante que ustedes lo sepan, y cuando yo escribí mi artículo y dije formar e informar, estoy hablando de que uno le tiene que informar a la familia cómo funciona la ley. Porque la prepaga o la obra social, vos por ejemplo, vamos a dar un ejemplo concreto, material que yo conozco. Una familia que fue a pedir una silla motor para su hija que era no vidente
y había tenido una situación neurológica de nacimiento, ¿sí? Y no caminaba. Pero aparte de no caminar, no veía, ¿sí? Bueno, habían adaptado toda la casa, la construyeron adaptada, ¿sí? Para esa niña que iba creciendo. Fueron a pedir a la obra social una silla motor. ¿Qué le dijo la obra social? Que no, porque la silla la vendía ¿quién? Estados Unidos. Entonces salía muy cara, salía en dólares. Esto pasó hace unos años atrás, no ahora. La obra social no le puede decir que no, sea obra social, sea prepaga, sea de sindicato, no sea de sindicato, no le puede decir que no porque hay una ley, porque hay una convención que ampara a esa familia y a esa niña que necesitaba la silla, ¿sí? Entonces eso es importante que ustedes lo sepan cuando después trabajan con la familia, porque hay una secretaría que se llama la Superintendencia de Salud, que es la que regula a las obras sociales, porque las obras sociales no pueden hacer lo que quieren. Entonces, lo primero que dicen es muy cara, no la podemos comprar. Pero no la están comprando ellos, y eso también lo tienen que saber, porque en realidad después el Estado, porque hay una ley, porque hay una convención y porque esa convención tiene la misma, es el paralelo a la Constitución Nacional Argentina, el Estado recauda dinero y después la obra social recupera parte de ese dinero. No es que lo está pagando la obra social, porque para eso esa persona tiene el certificado que lo avala a acceder a ese derecho. Y el Estado se tiene que hacer cargo de eso, que es de lo que ahora en este momento se está desobligando y está retirándose de esa responsabilidad. Entonces eso es importante saberlo, porque hay plata que es de la lotería, del cine, de los cigarrillos, etcétera, etcétera, que por esta ley, porcentaje de ese dinero va al Estado para que el Estado después la devuelva a las obras sociales que dan las prestaciones, ¿sí? Otra cosa que es importante que uno tiene que saber, vamos a dar un ejemplo concreto, no todas las personas saben lengua de señas. ¿Alguien acá sabe lengua de señas? Entonces, si un niño o una niña necesita un psicólogo o psicóloga que sepa el lenguaje de señas, hay pocos en Rosario. Yo conozco a una, Daniela Martini, muy buena, ¿sí? Que laburó y labura, digamos, en relación a la discapacidad, pero no son la mayoría. Entonces esa familia va y busca en la obra social. Muchas obras sociales otra cosa, tienen cartilla cerrada. Entonces te dicen, bueno, esos son los psicólogos y psicólogas que hay. Entonces esa familia que por ahí no conoce la ley, desde el primer artículo hasta el último, se vuelve a casa frustrada, se vuelve mal porque no consigue el psicólogo o la psicóloga para su niño que no habla el lenguaje oral verbal. Y no es así. Cuando una persona tiene el certificado único de discapacidad, puede elegir el terapeuta, esté o no esté en la cartilla de esa obra social o de esa prepaga. Eso también lo tienen que saber. Por eso mi artículo es formar e informar. Nosotros tenemos la responsabilidad de saber las leyes e informarlas a la familia. Porque esa persona necesita ese psicólogo o esa psicóloga que sepa ese lenguaje. Entonces la obra social primero te va a decir que no, o te va a decir que esos son los psicólogos o psicólogas que hay. Yo trabajé durante muchos años con personas no videntes. La escuela en un momento me empezó a derivar niños o adolescentes que iban a esa escuela. ¿Qué pasaba? La derivación la hacía el colegio, la directora, la psicopedagoga, la psiquiatra que trabajaba ahí. Y yo en ese momento había algunas obras sociales que no estaban en la lista. Entonces iban y le decían, no, Ana Laura Jerez no está acá en la lista. No, no es así. Ana Laura Jerez va a poder atender a ese niño y esa niña porque tiene el derecho, porque tiene el certificado que la habilita para el servicio. Eso es importante saberlo. Bueno,
Tengo un poco más de teoría que tiene que ver con la organización social del cuidado, pero podríamos ver el video, ¿les parece? Por el tiempo, digo. Vamos a ver si todo funciona, si sale bien. Audio. Esto lo bajaría. Acá tengo que ponerle OK. Les voy a contar por qué elegí este video. ¿Que a dónde está? Acá. Punto número 1, porque habla un abogado y fui muy ferviente en relación a lo legislativo. Punto número 2, no es un video editado en la Argentina, es de otro país, pero fíjense cómo nos ven en este contexto neoliberal. A ver. El autismo yo lo que explico es que es una neurodivergencia Está mi foto ahí. Con Bettina Calvi. A ver, y acá donde... Está ya el coso, para. Pero te voy a hacer. Ayúdame, te voy a hacer más porque con la tecnología siempre me pasa lo mismo. Ahora le vamos fácil. Ponelo desde el principio. Acá, ahí lo puedes manejar de acá. Yo te lo puse en duplicado. ¿Está el mismo? Sí. Porque se pierde el cursor ahí, play. Así. El volumen está alto. una manera y el noche es un niño. Esperen, vamos desde el principio. El autismo yo lo que explico es que es una neurodivergencia que hace que percibamos el mundo de una manera distinta. Y el Moche es un niño argentino de 12 tendría que estar años más que fuerte. desde hace años hace activismo en redes sociales por los derechos de las personas con autismo. Somos personas, no siempre hay que hacernos las víctimas. Por eso, agujeritos en el cielo, especiales son las pizzas, capacidades diferentes tienen los tuppers. Ian y su mamá contaron en una entrevista una mala experiencia que tuvieron hace poco con el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, el gobierno de Javier Milei. A mí lo que más me dolió de la reunión con Spagnolo fue que me diga, si vos tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado. El Estado es garante por el bienestar de todas las personas del territorio argentino, proporcionando una protección especial a las personas con discapacidad. Su objetivo principal es velar por los derechos de las personas con discapacidad y este señor todo lo contrario. Spagnolo, el titular de la agencia, negó los dichos y Milei salió a respaldarlo con un polémico mensaje con fotos de Ian junto a políticos peronistas y en el que le llamaba cuca, un insulto que se usa contra el kirchnerismo. Muchísimos trolls adoptaron esta misma postura y se pusieron a agredir públicamente a un niño menor de 12 años que se encuentra dentro del espectro autista. Publicar la foto de un menor siendo él una persona que es la que más poder tiene en nuestro país es violencia institucional, por lo que la verdad no está bueno. La familia de Ian decidió entonces denunciar al presidente ante la justicia. Tiene responsabilidad penal con respecto al incumplimiento de deberes de funcionario público, pero además tiene responsabilidad penal directa por calumnias e injurias. Milei, sin embargo, cuenta con fuero, la protección judicial que le da el cargo presidencial, entonces en principio no podría ser juzgado. Lo que estamos solicitando es que pida disculpas y que baje inmediatamente el feed o el posteo que tiene de un niño menor del cual no tiene autorización para ponerlo en sus redes sociales. Ian siempre ha estado cerca de políticos de todos los partidos porque busca impulsar la agenda de las personas con discapacidad y a pesar de este conflicto aún quiere conocer a Milei. Me gustaría poder reunirme con el presidente, no sé si él tiene la iniciativa, pero me gustaría poder hablar con él y aclarar las cosas para poder hacer una sociedad más amigable y las boludeces. Bueno, claro quedó, ¿no? Cuando en realidad no se garantizan los derechos de las personas con discapacidad. Este video me parecía muy importante porque, bueno, justamente ahí nombra a la secretaría que regula la ley y bueno, volvemos a lo mismo. Tenemos dos leyes importantes que forman parte de todos estos derechos
y aparte una convención internacional. Entonces, bueno, es muy difícil, digamos, ¿no? Imagínense que una familia puede a veces tener más recursos económicos o más visibilización o ser una familia militante y que tienen por ahí más acceso a esa posición de lucha, pero no todas las familias pueden acceder, ¿sí?, a ponerse en una postura de reclamo. De hecho, bueno, viene habiendo, digamos, una situación, hubo marchas que han sido muy importantes y en realidad, bueno, hay que poner el cuerpo en todas esas luchas, en las luchas que tenemos también aquí en la universidad, en las luchas en relación a la salud, y acá en realidad yo he visto notas en los noticieros que realmente a mí me conmueven mucho porque yo trabajo con familias que pasan por situaciones donde en realidad si no tienen dinero para pagar un acompañante o no tienen dinero para pagar un transporte, realmente la vida de esa persona se empieza a limitar, y eso por un lado en relación al sujeto que vive la situación de discapacidad, y por otro lado, si esto sigue así, las instituciones va a haber en un momento que no se van a poder sostener, porque las instituciones tienen que seguir pagando los servicios, siguen pagando la luz, siguen pagando a los profesionales, etcétera, etcétera. Los transportistas, mover un vehículo cuesta mucho dinero, dinero en nafta, dinero en seguro, dinero en ruedas, y hay atrasos antes yo contaba en esa otra época, hubo esa reunión que nos llamaron para decir que no nos iban a pagar. Un transportista se levantó y levantó una silla y la quería tirar al escritorio, ¿no?, donde estaban esas personas diciendo no, que no nos iban a pagar. Y el transportista dijo, yo tuve que sacar un crédito para poder sostener mis 2 chatas porque no doy más y ustedes me están llamando para decirme que no me van a pagar y yo no voy a dejar de llevar a los chicos al centro de día. Entonces es muy difícil la situación, es muy importante que se luche por esta situación que estamos viviendo ahora, porque en realidad hay una ley que tiene que amparar a esos niños, esas niñas, adolescentes, adultos y a sus familias, porque si no todo se empieza a resquebrajar. Y bueno, y ni les digo si es dentro de una familia que alguno de esos adultos responsables pierde el trabajo. Peor todavía todo, ¿sí? Entonces, bueno, las leyes son importantes. Si tenemos unos minutitos más. Bueno. Yo había planteado la organización social del cuidado como concepto y por qué lo considero importante a este concepto. Acá en la Argentina tenemos a Eleonor Faur, una socióloga, ¿sí?, que tiene este libro que se llama El cuidado infantil en el siglo XXI, mujeres malabaristas en una sociedad desigual. Este libro es producto de una investigación, también forma parte del CONICET, lo voy a nombrar cada vez que haya una investigadora del CONICET, donde ella ahí hace una investigación al respecto de la asignación universal por hijo. Y en realidad ahí cuenta el acceso que muchas mujeres que criaban solas a sus hijos o hijas tuvieron la posibilidad de avanzar en algunas cuestiones con la asignación universal por hijo, que también es un derecho. Bueno, esa investigación es muy buena y ella ahí habla, bueno, acá por supuesto está la querida Angelino, ¿sí?, con su libro, donde habla al respecto de los cuidados, es un libro del 2014. Voy a pasar directamente a qué es la ética del cuidado. En realidad la ética del cuidado tiene que ver con toda una historia, todo tiene historia, ¿no? No es que todo empezó antes de ayer. O sea, los movimientos, ¿sí?, los movimientos feministas fueron hablando de la organización social del cuidado y en particular se habla hoy de la ética del cuidado. ¿Por
¿Por qué? Porque en realidad lo que se pone en cuestión es ahí la cuestión de la asignación del cuidado solo al género femenino como una cuestión natural. Entonces, en realidad, todo el movimiento, ¿sí?, feminista o la perspectiva de género, como quieran nombrarlo, dice, es poner en cuestión no solo las domesticidades naturales, sino también la dimensión afectiva del cuidado. Según María Izquierdo, el cuidado se encuentra en la encrucijada de la razón y la emoción, y los modos de salir de esa encrucijada propiciarán trayectorias vitales, habilitantes u opresivas, tanto para quien cuida como para quien es cuidado. En el recorrido de las entrevistas que hace María Alfonsina Angelino, ella entrevista a 10, 11 mujeres con discapacidad o mujeres que cuidan niños y niñas con discapacidad o adolescentes. Una de las cosas que aparecen es que las cuidadoras, muchas veces mujeres madres, cuando tienen un hijo o una hija con discapacidad, al tiempo dejan su trabajo asalariado, por todo lo que implica el cuidado en discapacidad. Ya cuidar un hijo o una hija sin discapacidad es todo un trabajo, no rentado. Imagínense cuando hay un plus de asistencia, de rehabilitaciones, de tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces, se plantea para hacer una crítica al respecto este concepto que se llama el diamante del cuidado, que propone 4 pilares de interacción y distribución de la responsabilidad. Entonces, ¿qué plantea? El concepto es de Yara Razavi, del 2007. Estamos hablando de hace unos años, donde todo esto se empezó a pensar y a teorizar. Acá en la Argentina cada vez más hay investigadoras que trabajan sobre este tema, donde se plantean cuáles son los pilares: la familia, el Estado, el mercado y las organizaciones sociales, organizaciones sin fines de lucro. Entonces, lo que plantea este concepto, vieron que ahí el video que mostraba a una madre que está defendiendo a su hijo en relación a una agresión. Un niño militante al respecto de su propia situación de discapacidad, donde el Estado le dice, o un representante del Estado, que no es un representante menor, es quien dirige la Agencia Nacional de Discapacidad, que le dice, si vos tuviste un hijo con discapacidad es tu problema. Algo totalmente contrario a lo que plantea el concepto del diamante del cuidado. ¿Por qué? Porque nos dice, por un lado va a estar la familia, ¿sí? La familia que por supuesto tiene como institución una parte de la responsabilidad, ¿sí? Una parte de la responsabilidad. Después, el Estado. Yo acá tomé relatos de las mujeres que son de ese libro, ¿sí? Porque ella hace las entrevistas. Las entrevistas son muy amplias y ella retoma de ahí para teorizar sobre la organización social del cuidado. Y entonces tomé algunos, ¿no? En los relatos de las mujeres, el Estado como actor central articula sinuosamente narrativas del cuidado y sobre todo del descuido. Entonces, ¿cuáles son las palabras que aparecen en estas mujeres madres que cuidan? Cuando van al Estado y tienen que solicitar que se pueda ejercer ese servicio, ¿sí? Que se lo autoricen. Y las palabras salen: luchar, pelear, no bajar los brazos, no descansar, estar alertas, estar atentas para cuidar del descuido. Relatos de las entrevistas. Y estos relatos fueron en el marco del libro que es el 2014.
Imagínense 11 años después y en este contexto.